Estamos en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. En esta ocasión elegí obras de Frédéric Chopin para compartir con las obras contemporáneas. Las obras de Frédéric Chopin serán en la primera parte paradigmáticas de este compositor, como es el Nocturno Opus 9 número 2 y el Scherzo número 2. Muy famosos también porque figuran en muchas películas, en infinidad de pasajes muy famosos. Y como obra contemporánea será el turno de otro compositor argentino, en esta ocasión Daniel Teruggi, quien hace mucho tiempo dirige el Centro de Investigación, el INA de París. Y esta obra se llama Autumn Songs y está basada en lo que es el estudio de las ondas y las frecuencias. De todo esto va a hablar también Daniel de Florian y vamos a conectar, lógicamente, muchos de los recursos que utilizó Daniel Teruggi en su composición y todos los aspectos físicos que tienen que ver con las ondas sinusoidales y esta riqueza de formas que hacen de esta música algo muy, muy, muy especial.
Voy a hablarles en estos próximos minutos acerca de un tema que relaciona bastante a la física y a la matemática con la música. Ya lo dijo Horacio en el video que aparece en la introducción de este espectáculo, pero vale la pena recordarlo, es que la música es anterior a la ciencia, así que no es muy sorprendente que la ciencia desde sus comienzos haya tratado de encontrar alguna formulación matemática para la música, y de hecho es Aristóteles quien hace más de 2500 años formula la primera teoría musical. Si hay una relación que vincula a la música con la física, es en los fenómenos ondulatorios. Imagínense, en este recital hay dos situaciones en que las ondas se vuelven fundamentales. Cada vez que Horacio aprieta una tecla del piano, se genera una onda sobre la cuerda. Esa onda en la cuerda genera una onda de sonido, una onda de presión, que es la que llega a nuestros oídos y nos permite apreciar la música. Entonces déjenme repasar un poquito acerca de los fenómenos ondulatorios y cuál es la influencia que tienen sobre la música. En primer lugar, algo que hay que recordar es que, como dije, la ciencia y la música están muy relacionados, pero por cuestiones históricas a veces los lenguajes son un poco distintos, y vale la pena pararse un segundo y armar un pequeño diccionario que relacione unos con otros. Hay un montón de características temporales de las notas que son relevantes, por supuesto, cuando se ejecuta la música, pero hay tres en particular que son fundamentales. Uno es lo que en la música se denomina la altura, que en la física denominamos la frecuencia de una onda. En música se habla de la intensidad, en la ciencia hablamos en general más de la potencia o de la energía. Y en la música se habla del timbre, me voy a detener un rato sobre este tema, es lo que pomposamente desde el punto de vista científico llamamos el desarrollo de Fourier de una onda. Y ahora van a ver de qué se trata. Pero lo primero principal es recordar que las ondas son un fenómeno fundamental para la producción del transporte de información. ¿Qué quiero decir? Hay dos formas de transportar energía, por ejemplo. Uno es el transporte, si uno quiere, corpuscular, en el que yo agarro algo de aquí y lo llevo hacia otro lado. Hay transporte neto de materia. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, si yo imaginariamente abriese acá un frasco de perfume, pulverizo. Ustedes en algún momento van a sentir ese olor, y cuando sientan ese olor, lo que ocurrió es que algún átomo que salió del frasco tiene que llegar directamente hasta su nariz para que ustedes lo sientan. ¿Sí? Hay un transporte neto de moléculas que van desde un punto hasta el otro. Pero hay un fenómeno que permite la propagación, el transporte de información sin necesidad de transporte neto de materia, y ese es el fenómeno ondulatorio. Y déjenme poner un ejemplo más o menos sencillo, que es el de las ondas, el de las olas que se generan en el mar. Cuando uno está en el mar y ve una ola que se genera probablemente algunos kilómetros dentro del mar, y finalmente llega hasta donde estamos en la orilla y nos moja, el agua que nos moja es el agua que estaba en las cercanías de la playa donde estamos veraneando, ¿sí? No es el agua que se trasladó durante 2 kilómetros y nos mojó en la cabeza, sino que simplemente lo que ocurrió es que se produjo una perturbación 2 kilómetros dentro del mar. Esa perturbación se ve simplemente como una variación en la altura del agua, ¿sí? Hay zonas donde el agua está más alta y más baja, eso es una ola. Y las moléculas que están ahí están apretando a las que están al lado y empujándolas para que se muevan, ¿sí? Y no es que hay una molécula que viene de 2 kilómetros más allá, sino que fue empujando a una y a otra y a otra y a otra, así durante un gran espacio, hasta que el agua que está cerca de la orilla siente esa perturbación y finalmente nos moja. Quiero decir, en un fenómeno ondulatorio, las partículas, en este caso las moléculas del agua, se mueven distancias que son mucho menores que las que recorre la ola, ¿sí? El agua se moverá algunos metros, mientras que la ola puede recorrer kilómetros. Algo muy similar ocurre en el sonido. Lo que pasa en el sonido es que, en este caso, en vez de agua, lo que tenemos es aire, moléculas de aire. Y, por ejemplo, cuando un parlante se mueve, lo que hace es hacer vibrar a las moléculas, que hace vibrar a las moléculas que están al lado, y a las que están al lado, y a las que están al lado, y así. Y en algún lugar se acumulan más moléculas, y esas zonas se forman zonas donde hay una mayor presión. En otros lados hay menos moléculas y tenemos zonas de menor presión. Y son esas diferencias de presiones, esas ondas de presión, las que llegan a nuestro oído y que somos capaces de captar y de percibir como un sonido. Y ahora vamos a ver cómo. Pero para ser un poquito más preciso, ahí tienen, por ejemplo, cómo sería una foto de cuál es la posición de las distintas moléculas en un parlante que está produciendo un sonido. Entonces pueden ver que hay zonas donde las moléculas se agruparon mucho más, hay zonas donde hay menos moléculas, y lo que está abajo es tratar de representar de alguna manera gráficamente cuál es la amplitud, cuál es el valor de la presión en cada punto de ese espacio. Entonces tienen que hay una onda tipo senoidal, en los que hay puntos de gran altura, es donde se logra la mayor compresión. Fíjese que coinciden con las zonas donde hay más moléculas, mientras que en las zonas donde hay menos moléculas se produce la dilatación. Son esas diferencias de presiones las que llegan al oído y las que podemos captar. Para ser un poquito más preciso,
si bien las ondas tienen un montón de características que son relevantes, hay dos variables que son fundamentales para entender las ondas de sonido y en particular la música. ¿Sí? Imagínense que ahora en vez de ver cómo es la onda a lo largo de la distancia, lo que hago es sacar una foto, empiezo a sacar fotos en un determinado lugar y veo cómo varía la presión en ese lugar con respecto del tiempo. Nuevamente vería una onda, ¿sí? En este caso dibujé una onda muy sencilla como la que observan ahí, en la que la presión aumenta y disminuye con respecto del tiempo, y hay marcados ahí dos características fundamentales. Uno es lo que se denomina el período. ¿Sí? Fíjense que cada tanto se producen mínimos y máximos. El período es la distancia entre dos mínimos o entre dos máximos. ¿Sí? Es el tiempo que tarda en ocurrir un ciclo. Eso está directamente relacionado con una magnitud que tiene que ver con la música, porque la frecuencia de esa onda no es otra cosa que la inversa del período, 1 dividido el período, que se mide normalmente en hercios, que no es otra cosa que ciclos por segundo. Eso es lo que en música uno denomina la altura, la frecuencia desde el punto de vista científico. Y nuestro oído es capaz de percibir sonidos que van desde tonos muy graves, como 20 Hz, 20 ciclos por segundo. Esto quiere decir ondas que tienen periodos que son un poco menores que una décima de segundo, hasta 1000 veces más, unos 20.000 Hz, 20 kHz, que corresponde a periodos de ondas que son menores a una décima de milisegundo. Ese es básicamente el rango audible que podemos percibir. La otra magnitud que es importante, además del periodo, es la amplitud, es cuán alta es esa onda. ¿Sí? La amplitud está directamente relacionado con la intensidad, con la energía. De hecho, la energía de una onda es justamente proporcional al cuadrado de esa magnitud. ¿Sí? Y resulta que nuestro oído es capaz de percibir diferencias de presión extremadamente grandes entre máximos y mínimos. Por ejemplo, cuando Horacio ejecuta aquí sus notas entre el fortísimo y el pianísimo, hay diferencias de presión que son del orden de 1000 millones de veces. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nuestro oído es capaz de percibir, incluso un poco más. Estas son dos características muy fundamentales que relacionan directamente a la ciencia que explica las ondas con los fenómenos musicales. El tercero, que es bastante más complejo, es el que tiene que ver con el timbre, y es más difícil de describir. Pero déjenme decirlo básicamente de la siguiente forma. Si ustedes escuchan la misma nota, un La, por ejemplo, ejecutado en dos instrumentos, van a percibir que esa nota suena distinto de acuerdo al instrumento que se ejecute. Y eso tiene que ver porque en realidad en los instrumentos las ondas que se producen de sonido son bastante más complejas que esas simples senoidales que dibujé. Por ejemplo, un diapasón es capaz de producir una onda muy sencilla, ¿sí? Eso sería un La perfecto, si quieren, 440 Hz. Pero mientras que si uno ejecuta el mismo tono en una trompeta, en un violín o en un piano, va a obtener ondas mucho más complicadas como las que pueden observar ahí. ¿Sí? Y eso es lo que le da la característica fundamental del timbre a las distintas notas. Ahora, quien estudió esto y en detalle pudo resolver una forma de simplificar este concepto de las ondas más complejas fue un físico y matemático francés, llamado Fourier justamente, que lo que nos mostró es que cualquier onda, por más compleja que sea, se puede descomponer en una suma de vibraciones simples. Fíjense, ahí yo les puse una onda, esa onda roja que ven ahí, que es más o menos cuadrada, parece un poco como los pelos de Bart Simpson. Pueden ver que se puede descomponer simplemente en la suma de combinaciones de ondas muy sencillas, senos y cosenos, que tienen frecuencias distintas. Ahí pueden ver una que ahora se lo voy a mostrar con más detalle, una que es la onda fundamental, que es la que tiene exactamente la misma frecuencia, y un montón de pequeñas componentes con frecuencias más altas. Eso es lo que llamamos una descomposición en la nota fundamental y los armónicos. Para verle un poquito más de detalle, déjenme mostrarle esta pequeña animación. Ahí tenemos la onda original. ¿Sí? Eso se puede descomponer en un fundamental con la misma frecuencia y un montón de armónicos con frecuencias superiores, dobles, triples, cuádruples, etc. Ahora podemos ver una proyección y pueden ver cuál es la intensidad que tiene cada onda, cuál es el peso relativo de cada una. ¿Sí? La fundamental es el que lleva el peso mayor y los armónicos cada vez tienen un peso menor en esa descomposición. Eso que está ahí es lo que se denomina la transformada de Fourier, es decir, cuál es la intensidad de cada una de esas subondas que componen la onda principal. Y lo que Fourier nos mostró es que esas dos cosas representan exactamente la misma información. Conocer la onda o conocer la transformada de Fourier es exactamente lo mismo. Ahora ustedes pueden decir, esto es completamente matemático, ¿qué importancia tiene en la música? Lo vamos a ver en un ratito. Pero déjenme decirlo que hay algo más que matemática en esto, hay física. Y la razón tiene que ver con las características, el origen de esta descomposición, de que sea tan importante para la música, tiene que ver con las características del instrumento. Y ya que estamos aquí con Horacio, pensemos en un piano entonces. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en el piano? En el piano hay una cuerda, por ejemplo, que tiene una cierta longitud, L,
que tendrá determinadas características y sus propiedades dependerá de cómo esté fabricada y de qué material. Pero lo que está claro es que la cuerda está puesta de tal forma que en sus extremos está agarrada, está fija, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el martillo golpea esa cuerda, ahí se va a producir una perturbación, una onda que va a comenzar a viajar, pero esa onda no puede ser cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser una onda que permita que tenga las características tales que en los extremos no haya ninguna perturbación, ¿sí? Que en los extremos no se mueva porque eso está fijo. Entonces, eso determina que los tipos de ondas que pueden entrar, que se pueden propagar en esa cuerda, no son cualquiera, son un número discreto. ¿Y qué pueden ser? Bueno, pueden ver, por ejemplo, ahí arriba, el modo fundamental de vibración de esa cuerda será en aquel en el que lo que ingresa ahí es media onda, básicamente, ¿sí? Que tiene solamente un máximo en el medio y tiene ceros, nodos en los extremos. Entonces ahí tenemos que esa onda tiene una longitud de onda que es 2 veces el largo de la cuerda. O puede ser que entre una cuerda entera, eso es lo que llamamos el primer armónico, una onda entera, el primer armónico, donde la longitud de onda es igual al largo de la cuerda, o podrán entrar 3 medios, o podrán entrar 2 ondas enteras, y así se van formando los armónicos. ¿Sí? No puede entrar algo que tenga 3 cuartos, por ejemplo, ¿sí? Porque 3 cuartos haría que tenga que haber variaciones en los extremos donde no está permitido. Así que es un número fijo. Ahora, eso tiene que ver con longitudes de onda. Nosotros estábamos hablando de frecuencias. Resulta que hay una relación muy directa entre la frecuencia a la que vibra la cuerda y la longitud de onda del modo correspondiente. Y simplemente viene dado por las propiedades mecánicas. La frecuencia a la que vibra la cuerda es igual a la velocidad del sonido en la cuerda, que dependerá de la construcción, dividido la longitud de onda. Eso significa que cuanto mayor sea la longitud de onda, o lo que es lo mismo, cuanto más larga sea la cuerda, menor va a ser la frecuencia a la que va a sonar y vamos a tener sonidos más graves. Mientras que cuanto más corta sea la cuerda, cuanto menor sea su longitud, más alta será la frecuencia y entonces tendremos sonidos más agudos. Entonces, no es solo una cuestión matemática esto de que uno pueda descomponer las ondas en componentes sencillas, sino que además ocurre naturalmente en todos los instrumentos que utilizamos para generar música. Pero no es el único lugar donde aparece este desarrollo de Fourier, se vuelve importante, porque juega un papel fundamental en la audición. Entonces dijimos, Horacio viene, se sienta aquí al piano, toca una obra, la cuerda vibra, ¿sí? Esa cuerda al vibrar hace vibrar a las moléculas que están alrededor, que hacen vibrar a otras, que hacen vibrar a otras y a otras, y eso se propaga, esa onda de presión se propaga hasta llegar a nuestro oído, que nosotros vamos a percibir como música. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el oído? En el oído llega una onda como esa rojita que ven por ahí. Sin embargo, el oído no le pasa esa información al cerebro. La información que el oído le pasa al cerebro es justamente la transformada de Fourier. Porque el oído es algo así como un piano al revés. El oído es un resonador. Lo que tiene adentro, en la cavidad media, son algo así como unas células, se llaman células ciliadas. Imagínense como si fueran pelitos de distinta longitud, que cuando llega el sonido lo que determinan es que esos pelitos van a vibrar si son excitados por alguna frecuencia característica que es a la frecuencia a la que resuenan. Entonces, por ejemplo, si llegó un La 440, habrá un pelito, déjenme simplificar la situación así, que va a vibrar, que le va a transmitir la información al cerebro de que llegó esa componente. Pero si además el sonido venía con una componente de un La 880 con el doble de frecuencia, habrá otra célula que vibrará y le mandará esa información al cerebro. Entonces lo que el cerebro percibe no es el sonido en sí, sino cuál es la amplitud de cada componente, cuál es la transformada de Fourier. Y lo que hace es, una vez que llega esa información, es compararla con la memoria auditiva que tiene y determinar si eso corresponde al ladrido de un perro, a la música ejecutada por el piano, o al llanto de un bebé, o a la bocina de un auto, ¿sí? Pero de vuelta, esta transformada de Fourier juega un papel fundamental. Y de hecho esa es la razón por la cual existe la escala armónica como la conocemos hoy día en términos de octavas. Porque el oído, al realizar ese trabajo de descomponer el sonido en las componentes que tienen la misma frecuencia o el doble o la mitad, lo que hace es percibir a perturbaciones que tienen el doble o la mitad de frecuencia como sonidos muy parecidos. Y por esa razón es que tenemos nuestra escala en octavas. El análisis de Fourier juega un papel fundamental en muchos otros conceptos relacionados con la música. Por ejemplo, para hacer la compresión en MP3, lo primero que uno tiene que hacer es descomponer el sonido en estas componentes de Fourier. Y si de repente se encuentra que entre sus componentes hay sonidos que corresponden a frecuencias más altas de los 20 kHz o menores que los 20 Hz, que no son audibles, directamente las tira, porque eso es información que en principio no sería necesaria porque no la vamos a poder percibir.
Los ecualizadores en cualquier equipo de música lo que hacen es justamente alterar cuál es la intensidad de cada una de esas componentes, cada frecuencia, cada rango de frecuencias en particular, y de esa manera de vuelta modificar la forma en que percibimos la misma música. Y por último, por supuesto, con un sintetizador uno también es capaz de producir música y utilizarlo para componer. A continuación, Horacio va a interpretar una obra que está muy basada en estos conceptos del análisis de Fourier, y de vuelta, qué mejor que invitarlo a él para que nos cuente exactamente qué es lo que vamos a escuchar. Bien, voy a introducir con unas breves palabras también la obra se llama Canciones de Otoño o Autumn Songs, de un compositor también argentino, bueno, primera parte también. Y también desde hace muchísimo tiempo ocupa un lugar muy, muy importante dentro de la investigación musical en Francia, ¿no? Que es ser el director del INA, que es el Instituto Nacional de Audiovisuales, dentro de lo que es el programa de armados musicales, ayuda a compositores, todo lo que es el grupo de investigación, que es un grupo de investigación pionero de la electrónica musical. La obra que van a escuchar, Canciones de Otoño, es una obra para piano y electrónica. Y además es físico. Además estudió física y creo que por esa razón también es un gran investigador en estos tres puntos que anoté por aquí, que es la música acusmática, síntesis granular o espectralismo, que son con los que está algunas de las técnicas compositivas con las que está hecha esta pieza. Si quieren, puedo hablar un poquito de cada uno, ¿no? Son técnicas, por ejemplo, la música acusmática es un término que viene de Pitágoras, en el cual hasta Pitágoras hablaba de fenómenos sonoros que uno podía desconocer la fuente, pero que sean audibles, pero no conocer la fuente. Esto es que con la música acusmática se logra un proceso electrónico ya de romper el sonido, romper cualquier sonido habitual, y de ese modo no reconocerlo, elaborarlo hasta tal punto de no reconocerlo. Esto es un poco lo que hablaba Pitágoras de esa época y que retoman desde hace unos 50, 60 años Pierre Schaeffer, que es uno de los directores que también trabajó con Daniel Teruggi, gente muy, 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 muy importante. Recuerden que es el mismo Pitágoras del cateto de hipotenusa. Claro, estaba ocupado en esa época ya. Entonces, luego lo que es un poco síntesis granular es otra técnica también. Se trata de tomar fragmentos muy, muy pequeños de lo que son las ondas y elaborar música a partir de estos. Estamos en el orden de los 0,04 segundos, 0,08, un poco como lo que vos mostraste, el mínimo audible claro. en tiempo y en ondas, y con eso empezar a crear música. Entonces, a partir de cualquier ruido que podamos escuchar, empezar a descomponerlo en eso. Y espectralismo es todo lo que un poco estuvo hablando Daniel. Entre comillas, espectralismo es tomar un sonido fundamental o empezar a trabajar con un sonido. Una rama de compositores, en los que podemos incluir a Daniel Teruggi, empiezan a crear otro tipo de armónicos modulados a partir de electrónica, pasan los instrumentos convencionales. Vamos al cuadro. También esta obra, como la anterior, está dividida en 5 partes. Y lo que ocurre en el primer número romano que ven está todo basado en este do. Es un do muy grave. Y esta es una técnica que podemos llamar espectral, del espectro de do, ¿no? Que hablaba antes, en lugar de tomar los armónicos naturales, que pueden ser... ¿no? Que sería lo que habías, un cuadro que estuvimos investigando. En lugar de tomar los armónicos naturales, él de algún modo los moduló electrónicamente o sugirió dentro de su música que podía ver otras prácticas, y esto lo van a escuchar ya cuando la interprete. Entonces, la idea es trabajar como una fundamental y a lo largo del tiempo ir generando ondas que se van cruzando, ¿no? Luego sigue con estas características, con distintos grupos rítmicos, este tipo de investigación, y es muy importante, ahora que van a escuchar la pieza, que la idea primordial de Daniel Teruggi es poder escuchar el máximo, ¿no? Esta nota fundamental. Él quiere tomar solo un sonido y a partir de este sonido crear todas estas ondas, todas las ondas de las que pudo estar hablando Daniel, o sea, detenerse realmente en un sonido,
cada uno de los fragmentos se detiene el principio en el do, el segundo en el mi sol y luego siempre con el fa sostenido, ¿no? Entonces, a partir de la electrónica crea un juego, un diálogo, y esto es Autumn Songs de Daniel Teruggi, ¿no? Muchas gracias, Horacio, y muchas gracias a ustedes por la atención. Si les parece bien, le escuchamos interpretar la obra completa. Gracias.